Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo en este martes 28 de enero. Estamos listas con la información, ¿no, Dul? Listísimas, Mon. Sí, hoy les tenemos un anuncio que da el Senado, lo da a conocer en el acuerdo del día para la sesión del día de mañana. No, el jueves. El jueves, que lo estoy creyendo que es miércoles y les acabo de decir que martes. Mal. Jueves 20... El jueves 30. El Senado, el jueves 30, será la insaculación de aspirantes al Poder Judicial. Recuerden que les habíamos informado que se estipuló como fecha el viernes 31 de enero. Bueno, hace unos minutos supimos que esta insaculación se realizará desde el jueves 30 de enero. También les tenemos información sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Allá la Secretaría de Seguridad Nacional encabezó el día de hoy redadas en Nueva York. Y bueno, eso ha alertado a la población en Estados Unidos. Vaya personaje esta secretaria de Seguridad, Mon. Y en el Con Todo platicamos con Carlos Martínez, ex titular de Infonavit, quien nos dijo pues cómo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente en 2014-2018, se revendieron viviendas que estaban habitadas, pero presentaban como abandonadas. Entonces, una pausa y arrancamos, Mon. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por seguir conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo. Les adelantábamos que hay nueva fecha para el inicio de la insaculación de candidatos a la elección del Poder Judicial. Recuerden que el Comité de Evaluación del Poder Judicial desde el 7 de enero anunció que ya no continuaría con el proceso para elegir a aspirantes. Después de eso, hubo toda una discusión en el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral acordó que el Senado se encargue de avanzar con esta etapa de selección de perfiles que se registraron con el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ayer les anunciamos que sería el viernes cuando se realizaría esta tómbola, pero en el acuerdo de la mesa directiva del Senado que fue enviada a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se confirma que este proceso comenzará el jueves 30 de enero a partir de las 12 horas. Lo que estamos viendo en pantalla es justamente lo que dice el segundo punto de este acuerdo. El procedimiento de insaculación referido se llevará a cabo el jueves 30 de enero del 2025 a partir de las 12 horas en el Salón de Sesiones del Senado, que se ubica, sobre Paseo de la Reforma. Lo que también se dan detalles es se confirma que este proceso estará a cargo de la mesa directiva del Senado y se tomarán como base de este procedimiento de insaculación el listado de cargo de magistradas y magistrados de circuito, así como el listado de cargos de juezas y jueces de distrito, que es el que alcanzó a seleccionar, a depurar el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Y también el listado con los folios y nombres de las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y que fueron avalados, como les decíamos, por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre del 2025. También el listado que emane de la información que fue enviado por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre las personas que por determinación de esta sala se haya ordenado incluirlos en esta lista.
Esto hay que tomarlo en cuenta porque recuerden que si su nombre no había sido seleccionado en esta primera lista que da a conocer el Comité de Evaluación del Poder Judicial, bueno, podían presentar un recurso legal ante el Tribunal Electoral y por eso se agregarán estos nombres que a los que el Tribunal Electoral dio el visto bueno para que avancen. Estos nombres se van a incluir en el proceso de selección, en la tómbola que realizará el Senado desde el jueves. Así es, Mon. Pues en estos días particularmente tenemos que informar con fechas exactas y precisamente apenas ayer les dábamos el 31 de enero. Recuerden que el 31 de enero de por sí estaba en la Constitución, está en la Constitución que ya se tiene que tener las listas completas de idoneidad de los 3 comités. Acuérdense que son 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, en parte de este acuerdo recién publicado por el Senado, pues ya daba cuenta, Mon, sobre el adelanto de esta tómbola para el día jueves, pero lo que sigue todavía, y como plantea la Constitución y también plantea este acuerdo, el 4 de febrero la mesa directiva del Senado, a más tardar ese martes 4 de febrero, remitirá los listados de pues ya estas personas idóneas a el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y pues precisamente, y esto ya es una lectura política, como hemos visto, el actuar de la Suprema Corte de Justicia, que pues avaló esta suspensión del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que finalmente hoy renuncia, bueno, pues ya adelantándose a esa posible actitud de la Suprema Corte de Justicia, es decir, que ignore los listados y no coopere en todo este proceso de selección de candidatos, el acuerdo séptimo es el siguiente. En caso de que el Pleno de la Suprema Corte no apruebe los listados enviados por la mesa directiva del Senado de ya todas estas personas aprobadas, idóneas de acuerdo con los comités, si no aprueba estos listados a más tardar el 6 de febrero de 2025, se entenderán como aprobados. Es decir, insisto, el Senado ya está previendo que la Suprema Corte va a volver a aplicar el modus operandi que ha estado haciendo estos días contra la selección de candidatos y en sí contra todo este proceso, y habráse visto eso. En caso de que el Pleno de la Suprema Corte no apruebe los listados, a más tardar el 6 de febrero se entenderán como aprobados y ahí está, se continúa con el proceso. Entonces, pues por eso decía que estamos dando muchas notas con fechas precisas, pues ahí está, se las repito, jueves 30 de enero, la tómbola a partir del mediodía en el Senado será transmitida, como ya se había adelantado, para simplemente ya escoger o seleccionar sin entrevistas de por medio, nada más por azar, a los aspirantes que serán aprobados por parte del Comité del Poder Judicial, o más bien el Senado está sustituyendo lo que tendría que haber hecho este comité que hoy renunció. El 31 de enero de por sí los 3 comités tienen que entregar estos listados y el 4 de febrero se hará la otra tómbola, que viene siendo la tercera tómbola para la paridad de género, y si el 6 de febrero de 2025 la Suprema Corte no aprueba estos listados, no importa, se darán como aprobados, ya lo dice este acuerdo del Senado. Sí, hoy en la entrevista que Obed Rosas y Perla Velázquez hicieron al senador Gerardo Fernández Noroña, él también anunciaba que si en la Suprema Corte no se aprueba esta selección, de todos modos ellos pueden enviar la lista directamente al INE y pues avanzar con el proceso de selección. Eso es para tomarlo ahí en cuenta. Y nada más, para cerrar esta parte, lo que detalla el acuerdo de insaculación que da a conocer la mesa directiva del Senado es que se realizará en este orden la insaculación de los cargos. Primero, juezas y jueces de distrito, después magistradas y magistrados de circuito, después las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y, al final, quienes aspiren a ministras y ministros de la Suprema Corte. Así que si se van a conectar a seguir esta sesión desde el mediodía, en ese orden van a poder identificar los nombres que van a ser seleccionados. Que se antoja que también va a durar muchísimo esta transmisión, como en la primera de casi 12 horas. Bien, Mon, pues justamente, insisto, tenemos que dar noticias estos últimos días con fechas puntuales. Precisamente para el 1 de febrero también ya se había advertido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se iban a aplicar los aranceles a México. Bueno, el día de hoy ya la portavoz de la Casa Blanca lo reitera,
con este asterisco que el propio Donald Trump también ha dicho, a menos de que ambos países, es decir, México y Canadá, ayuden a abordar los problemas del tráfico de fentanilo y también el flujo de migración. Vamos a escuchar pues la rápida respuesta que da a los periodistas en esta rueda de prensa Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. The president has made it very clear, again, that he expects every nation around this world to cooperate with the repatriation of their citizens. And the president has also put out specific statements in terms of Canada and Mexico when it comes to what he expects in terms of border security. We have seen a historic level of cooperation from Mexico, but again, as far as I'm still tracking, and that was last night talking to the president directly, February 1st is still on the books. Y también hay información que se dio a conocer desde muy temprano este martes 28 de enero. En Estados Unidos, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, hizo su primera aparición pública y lo hizo encabezando una redada migratoria en Nueva York junto a oficiales de distintas agencias, incluida la de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Y lo que llamó la atención es el discurso que difundió en sus redes sociales, la frase también con la que acompañó un video que publicó en su cuenta de X, en donde escribió: vamos a sacar las bolsas de basura de la calle. Esto lo dijo pues en sintonía con el discurso antimigrante que ha difundido Donald Trump desde su campaña para la presidencia, la segunda presidencia allí en Estados Unidos. Estamos viendo también en pantalla imágenes de los mensajes que ha compartido Kristi Noem en su cuenta de X, y este operativo realizado en la ciudad de Nueva York comenzó a las 7 de la mañana, de acuerdo a lo que reportaron distintas agencias, incluida la oficina de la DEA en ese estado. En este operativo también participaron agentes especiales de migración, y lo que se sabe es que fue detenida una persona a la que la están señalando por cargos de secuestro, asalto y robo. Pero lo que destacamos es que esta funcionaria, que no tiene un cargo menor, es la secretaria de Seguridad Nacional, está encabezando esta redada, y además tiene antecedentes además de apoyar las políticas de Donald Trump, de ser una persona que reconoce abiertamente que maltrata animales. Así es, Mon, la que quien estamos viendo en pantalla pues es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encabezando redadas en Nueva York, que va a realizar en otros estados los próximos días, pero dialogábamos aquí en producción por qué llama la atención que sea Kristi Noem, pues precisamente aparte de por las declaraciones que dio en torno a cómo literal dijo vamos a sacar las bolsas de basura de la calle, refiriéndose a personas. Bien, ella quería ir en fórmula con Donald Trump para ser la vicepresidenta. Finalmente se eligió a J.D. Vance. Fue gobernadora de Dakota del Sur, estaba siendo gobernadora, luego ya fue invitada al gabinete de Donald Trump. Bien, impulsó medidas para restringir el acceso al aborto. Durante la plena COVID-19, pues estaba en contra del uso de mascarillas. Y además, ella misma escribió en sus memorias llamadas Sin vuelta atrás, la verdad sobre lo que está mal en la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos. Bueno, ahí reconoció que mató a un perro porque no lo podía entrenar. También, pues en las granjas sacrificó a sus caballos, y también a una cabra también la tuvo que matar. Ella confiesa eso y dice que pues era entrenable, no pudo entrenar a este perro y es razón por la cual mata a tiros a su perro llamado Cricket. Bien, además, este Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, de Estados Unidos, está centrando estos esfuerzos de redadas en 3 ciudades cada semana, con un objetivo de al menos 1,200 inmigrantes detenidos cada día. Esto lo está advirtiendo la NBC News, esta cadena de televisión pública de Estados Unidos. Los agentes migratorios están acelerando el ritmo de las redadas desde que Donald Trump tomó el poder apenas el lunes de la semana pasada, con la promesa de deportaciones masivas. Insistir que de momento se están enfocando, como ya lo han dicho, el SAR de antiinmigrante en personas con antecedentes. Esta semana arrancó con las redadas en Chicago y siguió en la mañana de este martes en Nueva York, en un operativo, esta vez, como decíamos, liderado
sobre el terreno, ahí estuvo presente la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ya leíamos qué tipo de persona es. Sí, y también lo que se informa es que otra ciudad en donde se realizarán redadas será Aurora, en el suburbio de Denver, en Colorado, donde la mayoría de la población es hispana. Y la idea es que la próxima semana se realicen operativos en otras 3 ciudades. También un dato es que el ICE ha anunciado que detuvo a 1,179 personas, que es el número más alto, eso el lunes, el número más alto desde que Donald Trump regresó al gobierno, y de ellos solo 613 personas se consideran arrestos criminales, es decir, personas con algún antecedente o con alguna investigación. Pues para dimensionar que no concuerda también este discurso de todos los migrantes que están en el país tienen antecedentes criminales. Gilberto Ramírez, quien nos saluda directamente, Mon, está diciendo: pura finísima persona, la secretaria de Seguridad haciéndola de migra, es decir, una actividad que tradicionalmente hace ICE, esta agencia antiinmigrante. Y nos recuerdan, esa mujer está enferma junto con muchos funcionarios del gabinete de Trump, es el comentario de Gerardo Meléndez. Y pues gracias por sus comentarios. Bueno, este es otro de la chihuahueña. Se hubiera dado ella por inepta al no saber enseñar a un animalito, en el caso de Cricket, este perro, Mon. Bien, continuamos con el tema de migrantes. Les voy a compartir pues estas recomendaciones del diario La Opinión, medio hermano aquí de Sin Embargo, sobre si ustedes tienen familiares en Estados Unidos. ¿Recuerdas, Mon, que tú platicabas con una señora originaria de Chiapas que en este sondeo sobre que ya venía Donald Trump planteaba su preocupación por sus familiares allá? Bueno, con estas herramientas puedes saber si precisamente ICE los detuvo en coordinación o no con la Secretaría de Seguridad. Los migrantes no autorizados, incluyendo aquellos que no tienen antecedentes penales, ojo, temen ser detenidos por agentes de esta agencia en medio de las redadas aleatorias como parte del plan de deportación llamado masivo ordenado por el presidente Donald Trump. En estos trabajos y escuelas se han notado ausencias para no exponerse en las calles. Ayer les adelantábamos al respecto cómo pues nada más en centros de trabajo pues ya se están viendo las ausencias de migrantes a pesar de que no tengan antecedentes penales, que son el actual blanco de esta agencia. El mismo temor sienten los familiares que se encuentran en condición irregular dentro de Estados Unidos, familiares de un migrante en esta condición. Incluso quienes portan el estatus de protección temporal o entraron al país con un pasaporte humanitario están expectantes frente a la posibilidad de toparse con un funcionario de esta agencia, ICE. ¿Cómo saber si un familiar fue detenido? Tanto si estás dentro o fuera de Estados Unidos, el sitio web oficial del ICE pone a disposición su sistema de localización de detenidos en línea, el cual permite saber si un familiar está siendo procesado por la agencia. Es decir, directamente en la página web de esta agencia hay un sistema de localización de detenidos en línea casi en tiempo real. Utilice esta página para localizar a un detenido que se encuentra actualmente bajo la custodia del ICE o que lleva más de 48 horas en la custodia de este Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Una vez que se ingresa, tienen 2 métodos para realizar la búsqueda del familiar. Primera opción, debe tener exactamente 9 dígitos y si tiene menos, el sistema indica que coloque ceros al inicio. Asimismo, se tiene que seleccionar el país de nacimiento de la persona detenida. Búsqueda por información biográfica. Si no cuenta con el número A, la segunda opción es filtrar el primer nombre y apellido acompañado del país y fecha de nacimiento con día, mes y año, datos muy básicos, y esto ofrecerá mayor precisión al momento de la búsqueda en este sistema de localización de detenidos de la agencia. Esa es información que publica La Opinión, medio aliado de Sin Embargo, y que encuentran tanto en ese portal como en Sin Embargo MX para que regresen a leerlo también si necesitan precisar alguna información. La información que vamos a avanzar tiene que ver también con un anuncio que hace hoy la Casa Blanca de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ella anunció este martes en su primera rueda de prensa que las personas influencers, es decir, que tienen muchos seguidores en redes sociales,
podcasteros, blogueros y representantes de nuevos medios contarán con un espacio en la sala de prensa de la Casa Blanca, algo que no había pasado. Además, tradicionalmente la primera pregunta en esta conferencia la realizaban representantes, reporteros de la agencia AP, la Associated Press. Es la agencia de información de Estados Unidos, pero la vocera señaló hoy que como reflejo de los nuevos tiempos, en la primera rueda de prensa de Donald Trump, la primera pregunta será la que haga los periodistas de Breitbart News, un medio de ultraderecha. Y también lo que aseguró la vocera es que los grandes medios son medios tradicionales que han tenido pues presencia importante en Estados Unidos durante muchos años, y ahora la época actual pues tiene que abrirse a periodistas independientes, podcasteros, influencers y creadores de contenido. Por eso los llamó a solicitar sus credenciales para cubrir las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Es algo que sí que sorprendió este día. Simón, porque venía pensando precisamente en los podcasteros, que aunque sean jóvenes y pueda resultar un poco contradictorio, porque se asocia a la juventud con idealización y pensamientos progresistas y demás, hay muchos podcasteros en Estados Unidos que están difundiendo pensamiento de ultraderecha. Y lo que te decía fuera del aire que más me llama la atención, que tradicionalmente se le daba la primera pregunta en la rueda de prensa a la famosa agencia de Estados Unidos, de Associated Press, AP, pero ahora la van a dar a los periodistas de Breitbart News, un medio muy conocido precisamente por sus posturas de ultraderecha. Entonces ese ya es un guiño precisamente a la postura del propio presidente Donald Trump, y que se abre ya no solo a lo que ellos llaman medios tradicionales, sino a este tipo de influencers, podcasteros, que se sabe también existen con esta postura de ultraderecha y difundiéndola a grandes audiencias, porque pues recordar que el hijo de Donald Trump, Barron Trump, ayudó muchísimo en la campaña de Donald Trump a partir de dirigirse a estas audiencias de jóvenes que siguen podcasteros de ultraderecha. Y que al tener pues también muchos seguidores en redes sociales se presta a que difundan mucha desinformación, noticias falsas. Entonces pues también tendrán ahí un lugar importante en la Casa Blanca, al menos en las conferencias. Y así que le daremos ahí seguimiento con qué pregunta va a hacer, ¿no? Para saber qué pregunta va a hacer estos periodistas de este medio, Breitbart News, un medio de ultraderecha. Y Dul, ¿qué te parece si vamos ahora con información nacional? Ya una cuestión política que también no queremos dejar de comentarles, porque no sé si ustedes recuerdan Alguien volvió. Alguien volvió, así es. Tal vez les recuerdan. Se llama Sandra Cuevas. Sí, Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México y excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano en la elección de junio del 2024, acusó esta tarde en conferencia de prensa al diputado morenista Ricardo Monreal de traicionarla y trabajar para la oposición. Desde mayo del año pasado, desde mayo del 2024, Sandra Cuevas había anunciado que ella revelaría la injerencia de Ricardo Monreal en las elecciones del 2021. En esa ocasión dijo que incluso le envió una carta al presidente López Obrador y a la entonces candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, para revelarle cómo influyó Ricardo Monreal en las elecciones del 2021. Y ese año pues es importante porque en esa elección Morena y sus aliados no solo perdieron la alcaldía Cuauhtémoc, que pues la perdieron porque gana Sandra Cuevas en esa ocasión, también perdieron las alcaldías Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan, y Morena y sus partidos aliados pasaron de gobernar 11 alcaldías a 7, mientras que la alianza opositora del PAN, PRI y PRD ganó en ese año 9. Recordarán que en ese año fue cuando se veía el mapa de la Ciudad de México dividido, ¿no?, a la mitad de los estados, las alcaldías que había ganado Morena y aliados, en contraste con las que había ganado la alianza.
Lo que hoy deja claro Sandra Cuevas es que trabajó con Ricardo Monreal en ese 2021, se refirió a él como su jefe político y dijo que trabajaron juntos para que en 2021 a la oposición le fuera bien. Es tal cual lo que planteó. Les voy a citar lo que dijo en esa conferencia. Para que no quede duda, el trabajo que teníamos el doctor Ricardo Monreal y Sandra Cuevas era que la oposición brillara, que a la oposición le fuera bien. Por eso en 2021 nos fue muy bien, pero esa historia, bueno, se va a contar después, es lo que planteó. Y pues nada más la confirmación de lo que ya había adelantado que Ricardo Monreal le traicionó, incluso en octubre del 2023, denunció también al Frente Amplio por México, esto que se creó con el PAN, PRI y PRD, acusándolos de que no tendrían realmente una contienda abierta porque los partidos ya habían decidido a quién iban a designar como candidatos en la Ciudad de México, y eso pues la lleva a estar en Movimiento Ciudadano como candidata al Senado. Pero pues hoy dice esto, que sí trabajó con Ricardo Monreal en el 2021 y además, bueno, lo acusa de violentarla, de amenazar a su familia, y pues como parte de esta campaña que ella también mantiene, porque con una organización política que se parece mucho a los colores del partido, que su loguito se parece mucho a los colores del partido de Estados Unidos, el partido republicano. Sí. Por ahí se ve en esa foto que nos está pasando, que estaban viendo en pantalla, el logo. Sí, un azul marino, ¿no? Azul marino, rojo y blanco, y ahí dice Organización Política por la Familia y la Seguridad de México. Bueno, es organización y con ella quiere también impulsar ahí candidatos a diputaciones, y lo que está llamando es a toda la oposición a que se una y a que no divida el voto. Pero pues los quería yo compartir por si tenían el pendiente desde el 2024 de qué había pasado con esta acusación hacia Ricardo Monreal. Bueno, ya dice que sí trabajaron juntos. La canceló en su momento y se quedó ahí en suspenso, por eso decíamos que regresa, y quédense con eso, pues técnicamente sí lo está señalando, no solo de traicionarla a ella, sino de estar o jugar políticamente del lado de la oposición. Finalmente, Mon, antes de irnos al Preciado con todo, hablemos de esta herramienta que cada año advierte a la humanidad cuántos segundos, de manera simbólica, cuántos segundos faltan para el juicio final, para el apocalipsis. Se llama el reloj del juicio final. Es creada por científicos y este 2025 hoy advirtieron que ya se encuentra a solo 89 segundos de la medianoche, que ha sido lo más cerca que ha estado nunca de marcar la hora final en los 78 años de historia desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Mira, en 2023 y 24 había marcado 90 segundos para la medianoche, pero como los líderes nacionales y también nosotros como sociedad no hemos hecho grandes cambios, es que pasa de 90 segundos a 89. Nos acercamos un segundo más a el final. Así lo determinó el Boletín de Científicos Atómicos. Les decía, es una organización de científicos que creó este reloj, esta figura, desde 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión de adelantar un segundo ya el fin del mundo está motivada por varios factores. Primero, la guerra de Rusia en Ucrania desde febrero del 22. El conflicto en Oriente Medio, el incremento de arsenal nuclear de las grandes potencias, digamos que estos tres pues ya se conocen y coexistimos con ello. Todos los días nos despertamos y sabemos que hay guerra en el Medio Oriente, que está invadiendo Rusia a Ucrania y que ahí hay armas nucleares, pero que no se utilizan de momento. Pero añaden, por supuesto, la crisis climática y, ojo con esto, que era lo que más me llamaba la atención, el uso de inteligencia artificial, pero para fines macabros. Por ejemplo, utilizarla en las milicias, en el ejército o incluso en armas biológicas. También, ¿por qué se adelanta ya un segundo el fin del mundo? Riesgos que se pueden aumentar por la desinformación y teorías de la conspiración. Plantean los científicos en este comunicado de El reloj del juicio final. Los países que poseen armas nucleares están aumentando el tamaño y el papel de sus arsenales, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en armas que pueden destruir la civilización. Mientras usted y yo estamos caminando ahí en la calle, pues están financiando precisamente estas armas nucleares que devastarían la civilización entera. Mon, también te planteaba que
de manera indirecta mencionan la llegada de Donald Trump también como un factor por el tema de la crisis climática. Sí, porque lo que plantean los científicos es que los fenómenos meteorológicos extremos y otros fenómenos influidos por el cambio climático, como inundaciones, ciclones, olas de calor, sequías e incendios forestales, han afectado a todos los continentes, y a juzgar por las campañas electorales, el cambio climático se considera una prioridad baja en los Estados Unidos y muchos otros países. Recuerden también que en otros países, pues Javier Milei, ¿no?, también se ha pronunciado en contra de las medidas para cuidar el medio ambiente. Sobre posibles pandemias, observaron: los rápidos avances en inteligencia artificial han aumentado el riesgo de que los terroristas o los países que puedan alcanzar la capacidad de diseñar armas biológicas para las que no existen contramedidas. También se refirieron estos científicos a la desinformación y las teorías conspirativas, que van de la mano estas teorías, esta desinformación con el discurso anticambio climático, ¿no? Sí, o sea, al negar que existe esta problemática. Los científicos dijeron: el maltrecho panorama de la información también está produciendo líderes que descartan la ciencia y se esfuerzan por suprimir la libertad de expresión y los derechos humanos, comprometiendo los debates públicos basados en hechos que se requieren para combatir las enormes amenazas que enfrenta el mundo. Esto también destaca el avance de esta hora del reloj del juicio final, porque la hora avanzó después de 2 años seguidos en los que había marcado 90 segundos para la medianoche. Pues ahí está. Imón, antes de despedirnos y mandarles y compartirles esta charla que tuvimos con Carlos Martínez, ex titular de Infonavit, leer un poco de comentarios, platicar con ustedes. Ariel S., no sorprende lo de Monreal, a kilómetros se nota el gusto por su corrupción. Y José Martín Morín Granados: ya extrañaba a Sandra Cuevas, está bien que le saque los trapos sucios a Monreal, aunque fue bastante de tiempo, comparando en mayo de 2024 iba a ser esta conferencia, bueno, fue hoy. De todos modos, ya conocemos a ese corrupto. Aquí anda Dud Mata. Sí, es que les estaba sugiriendo refrescar sus navegadores por si de repente se trababa un poco la imagen. Gracias Liz. También Gerardo Meléndez nos escribió: fue la gran traición de Monreal, todo el mundo lo sabe, lo increíble es que Morena lo siga tolerando. Y también, pues aquí le agradezco a Gerardo que nos dejó un superchat, así como Miguel Ángel Ayala, que nos envió saludos desde Tampa Bay. Así es. Y bueno, pues por favor quédense a escuchar esta entrevista que tuvimos con Carlos Martínez, titular de Infonavit. Él nos plantea precisamente cómo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con toda esta red que compartían el día de ayer en conferencia de prensa el actual titular, Ramírez Oropesa, esta red de notarios, despachos de abogados, funcionarios de Infonavit y también jueces, bueno, cómo recuperaban más bien despojaban las viviendas bajo el argumento de que estaban abandonadas, pero resulta que no, que muchas de ellas no estaban abandonadas y las revendían a empresas, a terceros. Entonces, pues gracias por haber acompañado a Mon y a mí en este 2 con Todo, en este martes 28 de enero, en que falta pues un segundo menos para el fin del mundo. Ay, sí, no nos digas eso, pero pues sí, es lo que estamos informando. Sí, les invitamos a que vean esta entrevista con Carlos Martínez, pues para tener presente qué es lo que pasó en estos años, desde el 2012, con estos juicios masivos con los que se despojó a miles de derechohabientes de sus viviendas. Pues corre video, y gracias en producción a Luis Mata en operaciones también, y a Ana de la Torre en diseño. Que tengan excelente noche de martes. Para quienes nos ven, pues básicamente estos juicios masivos significaban que personas de toda la República, hagan de cuenta que tenían su casa en Chihuahua, y su caso dejaban de pagar y su caso se litigaba en Nayarit.
Nayarit agregado con otros miles de casos en una carpeta, y entonces trataba de notificar a las personas. En el caso de Nayarit se notificaba incluso en un mismo domicilio. Obviamente la persona no se presentaba al juicio y se declaraba en rebeldía y se le quitaba la vivienda. Eso ocurrió, pues, como se dijo hoy, como lo habíamos dicho nosotros, principalmente entre 2014 y 2018, ¿no? Que fue donde se hicieron la mayor cantidad de juicios de esta naturaleza. En el caso de Nayarit se presentaron pues denuncias contra jueces, notarios, evaluadores, exfuncionarios del Infonavit y demás involucrados. Quien era el presidente del Tribunal Superior de Nayarit, que terminó en la cárcel, que era Pedro Enrique Soto, terminó en eso, y además de que estaba involucrado en otros casos de crimen organizado en Nayarit, y también pues hasta donde me quedé se quedó el litigio para reclamar el recurso que se le había pagado entonces a aquellos despachos de cobranza, que eran cerca de 3,000 millones de pesos. Se les pagaba, para ese caso en particular de Nayarit, se les pedía el dinero de regreso, ¿no? Y eso era lo que se estaba litigando, y es un litigio que sigue abierto. Obviamente, al seguir abierto, pues todavía estaríamos en espera, o el Infonavit tendría que estar en espera de las resoluciones. Otros casos, como el de Coahuila, que ahí acumula el mayor de la cantidad de juicios, también se iniciaron procesos en contra de los jueces del Poder Judicial que estaban involucrados en el caso. Y ahí también se continúan los litigios, ¿no? Y en casos de menor cuantía, como Jalisco, Baja California o el Estado de México, también se siguieron estrategias legales similares, no todas ellas en curso, y que afortunadamente, y eso es algo muy importante para que, digamos, se haga toda la historia, es que una de las cosas que pidió el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato es que se evitara cualquier desalojo por causas injustas. Ustedes pueden ver todas las declaraciones del presidente en ese sentido, y efectivamente lo que hicimos es que, independientemente del resultado de estos litigios, que como ven siguen su curso, el Infonavit no ejecutó ninguna de esas sentencias para sacar a la gente, ¿no? Y se fueron con eso, pues no hubo un daño particular a las personas, que era lo que nos interesaba en ese momento, en lo que se seguían resolviendo todos los casos. Ya veo, entonces, para tenerlo claro, Carlos, desde el Infonavit es que se presentan estas denuncias a la par del gobierno federal en ese año, en 2019. Sí, bueno, se presentaron justamente desde 2019 se presentan. O sea, era un caso que, de no haber sido por el presidente, nadie hubiera hecho caso de ese caso, digamos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de los tribunales, y esa es la razón por la que iniciamos el caso en contra de los juzgadores, es que para ellos decían, está bien, o es acorde a la legislación de Nayarit o a la legislación de Coahuila. Y para nosotros era un caso de injusticia, porque había, y ustedes pueden buscar las notas de prensa, hacia finales de 2018, después de que se había ganado la campaña con el presidente, había organizaciones civiles, había grupos y colectivos de personas que denunciaban estos hechos. Y por lo tanto, con base en eso, que salía y que era un reclamo popular, es que se inician los litigios. Si le hubiéramos hecho caso completamente al Poder Judicial en ese momento, nadie hubiera iniciado los litigios, pero fue porque el presidente, pues sí, escuchaba a las personas, y por eso es que se empieza a hacer el litigio. Yo también, perdón, quisiera preguntarle, Carlos, hoy se expuso que jueces, funcionarios y despachos estaban involucrados en estos juicios masivos. Usted, desde el Infonavit, ¿qué responsabilidad notó de algunos cargos, ¿no?, de estos funcionarios, particularmente del Infonavit, que permitieron que se investigaran en estos juicios masivos? Bueno, hoy el director presentaba, por ejemplo, alguno que estaba ligado con el líder sindical, ¿no? Que hicieron una nota del líder sindical u otro comisionado de alguno de los sectores empresarial o sindical, que lo señalaba hoy el director general del Infonavit.
Y pues eso más bien era, y como lo hemos venido diciendo, pues son de estas cosas que por la propia estructura de gobierno del Infonavit eh, trataban de impedirte seguir las cosas, ¿no? Digo, la vez pasada comentábamos cuando me obligaron a ampararme contra la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de que nosotros estábamos seguros de que podía entrar, etcétera, y creo que eso es lo que da pie también a que la reforma legal que hoy se está planteando pues tenga que ver con recomponer estas estructuras de gobierno de tal manera que quede muy claro que es desde el gobierno federal que se maneja el instituto, ¿no? Entonces, efectivamente, pues había muchos intereses involucrados. Te imaginarás que también sacaron las cifras de cuánto se les pagó a esos despachos durante esos años y pues fueron miles de millones de pesos, ¿no? Y tienen que ver pues con los intereses que estaban anquilosados en que nosotros llegamos a parar, a hacer las primeras estrategias legales, a litigar los casos. Sobre todo nos pusimos en ese momento del lado de las personas y por lo tanto no se ejecutó ningún desalojo ni nada por el estilo. Este caso continúa, ¿no? Pues es de estos casos que tienen muchas aristas y que pues se tiene que continuar hasta cerrarse. Carlos, respecto al destino de las viviendas, entiendo que es toda una red, ya decía Mon, despachos, funcionarios del Poder Judicial local, notarios y algunas integrantes de Infonavit, pero no me queda claro cuál era entonces el fin de esta red con las viviendas. Fíjate que, digo, es una buena pregunta. Y creo que también falta, digo, alguna vez lo expliqué yo en una conferencia que hicimos en el instituto, cuál era mi sospecha. Y básicamente lo que se hacía es que estas viviendas se metían en estos juicios masivos porque partían de un supuesto dictamen de abandono. Entonces, ya todas estas casas están abandonadas y se devuelve la propiedad del Infonavit para que el Infonavit ya sea que las pueda revender, las pueda rematar. El Infonavit hacía subastas masivas de esta cartera de vivienda recuperada, que se hacían en todo el sexenio todavía de cuando estaba Peña Nieto, se hicieron, pues cada año se hacían miles de casas que se subastaban, etcétera, ¿no? Y se revendían con el objeto, supuestamente, de recuperar estas viviendas y de dárselas otra vez a los trabajadores. Ahora bien, lo que nosotros también veíamos es que estas subastas, para el Infonavit eran subastas que acababa perdiendo dinero el Infonavit. O sea, yo lo dije en alguna conferencia de prensa, pero el Infonavit perdía 250 millones de pesos en términos netos de hacer las subastas de vivienda. Y por otro lado, también lo que nos fuimos dando cuenta conforme avanzó el sexenio y empezamos a hacer todas estas estrategias legales, es que muchas de las viviendas no estaban abandonadas. Entonces, si el Infonavit la tomaba y la revendía, pues estabas generando un triple problema a la sociedad, porque por un lado le estabas dando a un tercero, a una empresa, porque eso era lo que hacía el Infonavit, hacía ventas de cartera a empresas privadas terceras, le estabas dando la propiedad de una vivienda que tenía una persona ahí adentro y que esa persona era el dueño original y que no había sido debidamente notificado del caso. Y esa fue la razón por la que paramos las subastas, no ejecutamos ningún desalojo e iniciamos toda la ruta legal en contra de quienes iniciaron estos procedimientos. Y Carlos, yo quisiera preguntarle, por lo que entiendo, entonces, para que se identificaran estas viviendas, pues era información que estaba a la mano de funcionarios, ¿no? Del Infonavit. Si nos puede aclarar esa parte, ¿qué es lo que ustedes encontraron a nivel estatal? ¿Quiénes estaban compartiendo esta información para poder iniciar e incluir a estas personas en los juicios masivos? Se partía de un dictamen de abandono que hacían, pues en ese momento, empresas terceras y que le decían al Infonavit, todas estas casas están abandonadas. Y entonces el Infonavit pedía otra vez empresas terceras, que eran estos despachos de cobranza que, dado que estaban abandonadas, los hicieran un proceso abreviado, porque no había ningún dueño que reclamara la propiedad. O sea, hay que recordar que
El Infonavit pues está aparejado, o cuando compras una vivienda, a través del crédito, quien se queda la garantía de crédito es el Infonavit, y la garantía no es otra cosa que la propiedad de la vivienda, ¿no? Entonces tú tienes una deuda, tú eres dueño de tu casa, pero estás endeudado con el Infonavit, y el Infonavit tiene de garantía tu casa. Cuando tú le dejas de pagar al instituto, pues el instituto puede, conforme a la legislación civil, reclamar la garantía, decir, oye, pues no me has pagado, yo tengo tu casa en garantía, y entonces reclamo esa garantía a través de un juicio, que es el juicio civil hipotecario. Entonces, lo que hacía el Infonavit en ese entonces era que, dado que estaban abandonadas y no había contra quién hacer el juicio, se hacían estos procesos abreviados, ¿no? Finalmente te digo que lo que empezamos a ver es que pues, en realidad la gente estaba, en muchos casos estaban en sus viviendas, y que más bien al haber este engaño, ¿no? del supuesto abandono, pues estaba violando un derecho fundamental, que es estar informado de las etapas procesales de cualquier caso. Bien, lo mencionó ahorita un poquito, Carlos, pero sí quisiera rescatar el caso del despacho de SNOR, donde está la actual comisionada de vigilancia de Infonavit por parte del sector patronal de Coparmex, y también plantea miembro de constructora automotriz Developments, o sea, un conflicto de interés. A lo que voy, al formar parte de Infonavit, pero ser de la parte de Coparmex, ¿cómo podría pues, juzgarse a este personaje? Bueno, eso yo creo que sería interesante ver qué dicen los de Coparmex, pero la discusión que siempre tuvimos con ellos es que ellos no se asumían como parte del instituto, sino como agentes externos y profesionales que no tenían que ver con el funcionamiento del instituto. Hicimos el primer código de ética justamente en diciembre de 2019, hicimos el primer código de ética donde se trataba del conflicto de interés, y curiosamente en las discusiones internas que tuvimos en ese entonces para pasar este código de ética, Coparmex se opuso al propio código de ética. Entonces imaginarán que para ellos les parecía, y supongo que así les sigue pareciendo, que no tienen un conflicto de interés, ¿no? Todos ellos, sin embargo, quienes se mantuvieron como consejeros después de la aprobación del Código de Ética, tuvieron que firmar una carta de no conflicto de interés. Y si alguien mintió, pues eso yo considero que es un agravante sobre cualquier caso que se les pueda, en que se les pueda involucrar. Y Carlos, yo también le quisiera preguntar, ya nos hablaba que este caso se expuso desde su gestión, también desde la conferencia del presidente, y también en 2019 recordábamos que el propio presidente envió una carta al Consejo de Administración de Infonavit, y se pidió que se desistiera de estos juicios masivos, y en esa ocasión el Consejo respondió que iban a revisar nuestros vicios, si había o no estos vicios jurídicos, y ahí iban a pararlos. Yo quisiera preguntarle si encontró alguna diferencia con este consejo, particularmente para este caso de los juicios masivos, considerando que, como bien nos decía, usted expuso las diferencias que hubo cuando se opusieron desde el consejo para la fiscalización, ¿no?, de la auditoría. No sé si en esta parte también encontró otras resistencias. Fíjate que cuando en ese entonces, que fue en junio de 2019, cuando el presidente le manda la carta al Consejo del Infonavit, ahí el Consejo determinó efectivamente, pues, revisar estos casos, y parte de la revisión, eso es un acta posterior a ese Consejo donde responden al presidente, pues fue parar por completo estos casos, ¿no? En ese entonces, tal cual no había una resistencia porque no conocían el caso. O sea, el caso se da a conocer hasta finales de 2018, que es cuando empiezan a salir las primeras notas de prensa. Pero esto ocurrió, o muchos de los casos, sobre todo el de Nayarit, que es el más completo, porque ahí se siguió toda una línea procesal que derivó en la cárcel de muchos funcionarios, no lo conocían, o eso argumentaban los consejeros en ese momento,
cuando se da a conocer. Hay que recordar que parte de lo de Nayarit surgió en otra conferencia mañanera, todavía con el exgobernador de Nayarit, que en ese entonces era Antonio Chavarría, y él presenta un video donde los juzgadores tenían incluso relojes y no sé qué, como pago, suponemos, de casos de corrupción en el Poder Judicial de Nayarit, ¿no? Entonces esto se expone también por otro caso, porque este caso de los juicios masivos estaba estrechamente vinculado con lo que después se encuentra de la Fiscalía de Nayarit en el caso de Vieitia y demás que se litigó en Estados Unidos. Entonces, digo, es un caso muy amplio, y en ese entonces no recuerdo que hubiera habido tanta resistencia a la investigación inicialmente cuando se le responde al presidente. Por eso entonces lo que nos explica que se pudieron frenar estos despojos de las casas de los derechohabientes. Eso se frenó y aún así, si ven algunas posiciones del sector, de ambos sectores, ambos reclamaron, sobre todo si siguen las asambleas, digo que es complejo seguir las asambleas, pero incluso en algunos casos solicitaban ellos reactivar las subastas de vivienda, que no sé si se puede arrastrar dentro de los discursos o posicionamientos de los consejos, y pues tenía que ver con esto, ¿no? O sea, en realidad no solo era parar los desalojos, sino que paramos toda la maquinaria que hacía posible que esto fuera negocio para muchos. Y bueno, Carlos, en ese sentido, yo quisiera saber entonces qué opina de esta reforma que ya se está planteando al Infonavit y que plantea el cambio, ¿no? En cuanto a cómo se integra el Consejo de Administración, la influencia que puede tener ya por fin, que podría tener quien dirige el instituto, y pues empezar a limitar la influencia que tienen los sectores empresariales y desde el sindicato. Yo creo que me parece muy sana la reforma y me parece muy bien hacia dónde se ha dirigido la reforma. Digo, ha tenido obviamente mucha discusión, incluso veía en el X que los panistas creo que hicieron una marcha ahí afuera del Infonavit, o sea, ya realmente muy penosa la situación de la oposición. Pero bueno, se generó una discusión pública, pero creo que es muy sana. ¿Por qué? Porque creo que lo que queda claro después de los casos que ha presentado el director y los casos que nosotros mismos dimos a conocer en su momento, es que se tenía que cambiar, que no solo era un tema de construir vivienda, que eso fue, me tocó a mí estar con el presidente cuando presentamos la reforma el 5 de febrero del año pasado, ¿no? Que era la primera parte, que era el mandato constitucional, que era construir viviendas y rentar casas. Y ahora no solo se pone en la mesa que la ley le permita al Infonavit hacer eso, sino además se hace una reforma integral al gobierno. Algo muy importante que también surgió de la minuta que ya se discutió en las comisiones de la Cámara de Diputados y que además hubo algunas reformas o hubo algunas adiciones que no estaban en la minuta que venía del Senado de la República, es, por ejemplo, que se pone ya que la Auditoría Superior de la Federación puede entrar siempre. Y esto me parece fundamental. O sea, a mí me tocó, pues, como les contaba, esta discusión de el gobierno en contra y los sectores obligando al gobierno a ampararse. O sea, es que era una cosa muy complicada y creo que esta reforma resuelve de raíz esos temas. Porque no significa que se le quite la representación a los sindicatos y a los patrones, tampoco se pone como, también miembros de la oposición han querido engañar de que el gobierno se va a quedar con el dinero, eso también es un engaño. O sea, simplemente creo que se ponen en condiciones de una relación mucho más sana, donde queda claro, digamos, cuál es la línea de mando y viene, pues, de al ser una entidad paraestatal del gobierno de la República, pues queda claro, pues, dónde está el centro de mando, pero también que hay la participación de los sectores, que hay una auditoría como la Auditoría Superior de la Federación. Adicionaron, que también me parece algo muy sano, que por ejemplo, quienes participan en el consejo de parte de los sectores empresarial y sindical no cobren, o sean de carácter honorífico. Y creo que en ese sentido, no solo
va a permitir que se construya y se rente, que era el objetivo, o que debe ser el objetivo primordial de política pública y de bienestar, pero también ayuda que se haya corregido esta cosa de raíz. Oiga, Carlos, recordando esta campaña de finales del año pasado, que el gobierno se quería robar el dinero de los derechohabientes y demás, usted fue el que aclaró que de hecho todo este monto ni siquiera está todo en su totalidad, alguno es crédito. ¿Nos puede explicar eso? Sí, como lo platicamos, lo platicamos y justamente porque la oposición decía, no, hay 2 billones de pesos. Que no. El Infonavit se compone de, efectivamente, es casi 2.5 billones que tiene que ver con los activos que maneja el Infonavit. ¿Pero qué son esos activos? Bueno, pues 1.5 billones más o menos son garantías de crédito. Es decir, no es dinero líquido, sino es una evaluación de las garantías de crédito que están en posesión del Infonavit a razón de que le prestó dinero a los trabajadores para comprar sus casas, ¿no? Hay otra parte que está invertido por ejemplo, la mayoría de lo que está invertido en valores, que está en el fondo de inversión del instituto, pues está en valores de largo plazo y en deuda gubernamental de largo plazo, o sea, no está disponible en un momento particular. Entonces, el Infonavit al final opera para dar créditos y próximamente para construir con lo que le cae de recaudación de las cuotas obrero-patronales cada bimestre y lo que le solicita las personas de crédito y ahora, además de lo que solicitan las personas para crédito, va a destinar una parte de ese recurso que cae cada bimestre para hacer los programas de construcción de vivienda, ¿no? Entonces, creo que sí es importante entender que todos esos recursos pues son activos que administra el Infonavit, pero que no necesariamente significa que estén disponibles al instante. Preguntar, aprovechando también que seguimos hablando de esta parte de la reforma, bueno, se habla de quitar como el control, ¿no?, de estos sectores, del empresarial, también de la parte sindical, pero yo insisto entonces en si también es necesario una revisión a lo mejor de los funcionarios que todavía están en el Infonavit y que de alguna manera hubieran podido permitir que se hicieran esos juicios masivos, es decir, como una limpieza, algo que nos garantice que sí se está siguiendo, ¿no?, este código de ética que nos planteaba. Bueno, yo creo que se tiene que investigar pues, a todo el mundo quien resulte responsable y quien haya participado. Creo que, por ejemplo, de la época de 2014-2015 quedarán pocos involucrados, pero bueno, todo el mundo quien resulte responsable, pues así se plantearon las denuncias, ¿no? Desde el principio, pues fue a todo aquel que resultara responsable en ese sentido y pues así se tienen que continuar las investigaciones. Sí, eso es importante para que no... No, eso es fundamental, si no, o sea, no se da la tranquilidad que deben tener, sobre todo, pues hay que ponernos del otro lado, digo, nosotros como trabajadores, pues nuestros recursos o el ahorro de cada trabajador, pues está administrado por el instituto, ¿no? Entonces, por eso es importante que se discuta de manera amplia tanto cómo se administra como cuáles son los controles y transparencia que tiene el instituto y que la ley ahora o la reforma propone que haya nuevos controles como la auditoría superior y otros controles, ¿no? Entonces, por eso es muy importante enmarcar la discusión también pues desde la perspectiva del propio trabajador y del propio ahorrador, ¿no? Porque es importantísimo que se humanice y se ponga de manera muy clara desde el lado de quien confía una parte de su salario, el 5%, o quien va a sacar un crédito con el instituto.
Bye.